Buenas noches a todos. Le vamos a pedir a Miguel que tenga la oportunidad de la dúplica. Miguel, tienes la palabra. Cuando escucho a Antonio, al doctor Saravia, él plantea aquí una cuestión ideológica. Y como bien dijo, un debate ideológico que en el mundo existe desde Adam Smith. Y no lo vamos a resolver ahora, ¿no? Él básicamente, yo hago una analogía, ¿no? Estamos en una casa muy deteriorada, con el techo con goteras, las paredes húmedas, los cimientos débiles, se está resquebrajando, y Antonio siento que dice, oye, deberíamos pues tener una linda casa, con un buen techo, con buenos cimientos, con ventanas amplias por donde entre la luz, y sí, ¿quién no quiere eso? El tema es cómo hacemos la transición con presupuesto escaso de la casa donde estamos, cómo sacamos a la familia, cómo renovamos todo eso, y la lógica es que tenemos que trabajar con lo que tenemos, con una visión de largo plazo, sí, estoy de acuerdo, pero quizá comencemos por arreglar el techo, arreglar las goteras, muy bien hecho, que no entre la humedad a debilitar las paredes ni los cimientos, etcétera. Le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia es que mucho de lo que reclama que falta en esta propuesta está en nuestro programa de gobierno. Cuando hablas de régimen laboral, hacemos el mismo diagnóstico y proponemos, ¿no? Dentro de lo que los límites de la Constitución, que no puedes tú retroceder en las conquistas sociales, por ejemplo, sin afectar salario mínimo y sin afectar jornada máxima, puedes hacer muchas cosas. Ahí está nuestra propuesta. Puedes reglamentar salario por hora, que no tenemos, salario estacional, un montón de cosas. Dentro de eso, ahí está. Hablas de los altos costos de transacción y todo eso, desburocratización, está en la propuesta. Sobre la inversión extranjera directa, tenemos una propuesta muy detallada con relación a las asociaciones público-privada para que la inversión pública en infraestructura pública se concentre con eso y los recursos públicos dedicarlo más a la inversión social que no es rentable en el mercado, cosas así. Empresas públicas, tenemos todo un capítulo sobre empresas públicas y separar las malas de las buenas, de las posibles, y digamos ya que le hemos, porque recuerda Antonio, le hemos metido 10,000 millones de dólares a empresas públicas. Mala idea, jamás lo hubiéramos hecho, pero están ahí invertidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos candado y lo cerramos y nos olvidamos? No, hay que darle solución. Y una solución digamos, en política absolutamente liberal de los Chicago Boys, de Pinochet, la Corfo, en Chile, ¿no? Comienza empresas públicas que las transfiere al sector privado y es un modelo exitoso. Por ahí tenemos propuestas con relación a empresas públicas y el gasto público, por supuesto que hay que racionalizarlo. Los primeros en decir somos nosotros. Toda nuestra recaudación tributaria es alrededor de 50,000 millones de bolivianos y esa es la planilla del sector público. O sea, los bolivianos pagamos impuestos para pagar a los burócratas. O sea, es un sinsentido. Está en nuestro programa de gobierno. Esa es la buena noticia. La mala noticia, Antonio, es que el MAS ganó las elecciones. El MAS está constitucionalmente y democráticamente a cargo. Esa es la pésima noticia. Y tenemos que estar juntos, unidos ante esta terrible noticia. Lapidaria, desastrosa y trágica noticia. El MAS ganó y nos está llevando al abismo, ¿no? Y en este debate ideológico, tú dices, tenemos que ir hacia la derecha. Mi pregunta, ¿cuál derecha? ¿La de Banzer? Porque los masistas, vieras cómo se molestan en el hemiciclo cuando les recuerdo que sus políticas, su supuesto modelo milagroso del hermano Evo, igualito al modelo de Banzer, modelo de despilfarro estatal, que no es otro. Y los paralelos son un montón. Entonces, no es un tema de derecha y de izquierda. Es un tema que tenemos que... por eso nuestra propuesta es, dentro de lo que podemos hacer como una oposición parlamentaria, junto con la sociedad civil organizada, junto con líderes de opinión como son todos ustedes, tratar de llevar al gobierno, ¿no?, hacia tomar medidas que eviten el rumbo de colisión en el que estamos. No podemos plantear desde la oposición, desde nuestra minoría, un programa de gestión de gobierno y menos, ¿no?, el plantear, lo que queremos es una casa perfecta y no la choza terrible en la que vivimos. Entonces, ese es el desafío. Creo que la principal diferencia
es que, y esto lo he vivido varias veces en mi vida, soy hijo de un intelectual, ¿no? Y mi padre me decía, claro, para los intelectuales, cuando la idea está formulada, el trabajo ha acabado. Para los doers, para los que tenemos que hacer, ya sea en la política, ya sea también se aplica la ingeniería, ¿no? El ingeniero que diseña termina su trabajo con el diseño. Ahí es donde comienza el trabajo del constructor, que es lo que he sido yo. Entonces, tú estás en un diseño teórico, académico, de cómo debería funcionar el Estado, de cómo debería funcionar la economía. Ese es tu trabajo. Y lo haces muy bien, y me siento muy honrado que alguien de tus credenciales académicas, ¿no? Tenga, digamos, la paciencia y el interés de criticar nuestro trabajo en los términos en que lo haces, ¿no? Entonces, pero el tema es lo posible. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos plantearle ahorita al gobierno de Arce Catacora, con su mayoría parlamentaria, con su autoritarismo? ¿Qué podemos plantear nosotros como oposición? Y cuando digo como oposición no me refiero a los parlamentarios, sino a todos los que nos oponemos al MAS, ¿no? Como temas de presión, temas de urgencia para evitar el desastre inexorable al que nos está llevando. Eso es básicamente la propuesta que hacemos. Y solamente con esto cierro, ¿no?, el comentario. Tu crítica a la AFP la encuentro incongruente totalmente con todo tu pregón libertario. Nosotros nos consideramos que somos los liberales aquí. Tú eres el libertario, ¿no? Pero digamos la crítica de que el Estado va a poder gestionar mejor con su regulación a las AFPs los ahorros de los trabajadores, que el propio trabajador, que son sus propios ahorros, que está en el peor momento probablemente de su vida, ¿no?, desempleado y su familia muriéndose. Ahí es una incongruencia que no logro entender, ¿no? Con eso cierro. Gracias, Miguel. Antonio, tienes 5 minutos, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, yo escucho esto muchísimo, ¿no? Como académico a uno siempre le dicen, tú estás en tu torre de marfil, tú haces tus papers, diseñas la cosa teórica en abstracto, pero eso no tiene nada que ver con la realidad es mucho más complicada. Los doers, como dice Miguel, tenemos que bailar con la más fea todos los días y no es tan fácil. Y lo vengo yendo hace muchísimo tiempo. Pero fíjate, a mí me parece que plantear que no podemos debatir ideología o no podemos debatir paradigmas teóricos o nuestra practicidad tiene que abstenerse de todos esos recovecos intelectuales es un error. Uno no puede ir por la vida, sobre todo, yo creo, si se hace política, sin ideología, es decir, sin tener clara hacia dónde va la brújula, ¿no? Uno puede tomar atajos y desviarse un poquito, porque uno si ve la brújula y dice el norte es para acá y yo voy en línea recta, pues me voy a caer un barranco, ¿no? Probablemente tenga que hacer algunas curvas, eso es cierto, pero tenemos que tener la brújula, es decir, tenemos que saber a dónde estamos yendo. Y a mí me parece que nuestra oposición no sabe a dónde está yendo. Me parece que sigue el rumbo que le ha marcado el MAS, ¿sí? Yo creo que García Linera tenía una cosa que decía y tenía razón, decía, no hay nadie en el país que proponga algo distinto a nosotros. Nosotros los criticamos, sinvergüenzas, corruptos, todo lo que queramos, pero es muy difícil encontrar un planteamiento distinto porque, otra vez, nos espantamos de la ideología, nos espantamos de los paradigmas y eso yo creo es lo que causa el error al final del día, ¿no? Fíjate, simplemente en la conversación de ahora, ¿no? Tú decías, hay dos cosas que son fundamentales. Una es la desconcentración del poder, ¿no? Las autonomías, la descentralización, etcétera. Y el otro es el medio ambiente, tenemos que ver cómo descarbonizamos. Pero fíjate que en las dos, al final decías, desconcentremos el poder. No decías, quitémosle el poder. No decías, removamos ese poder de los gobiernos, sean central, locales, devolvémosle ese al individuo. No, decías, descentralicemos el poder, que se quede con los políticos. Y número dos, decías, el medio ambiente, cómo descarbonizamos, cómo hacemos inversión pública. Otra vez, es decir,
la inversión pública, otra vez el Estado siendo el líder, el motor del desarrollo. Y después cuando en la propuesta, y he escuchado esto a mucha gente, racionalizar el gasto, en vez de decir reducir el gasto. Y si reducimos el gasto, pues podemos reducir impuestos. Mira, Bolivia está en el puesto 186 de 189 países en el índice de facilidad de pagar impuestos de PricewaterhouseCoopers. 186 de 189, ¿no? Creo que era Roberto, no sé si era Roberto, alguien que yo le escuché contar una historia de alguien que quería vender una moto o una casa y lo quería hacer legalmente en Bolivia y pasaban meses y meses y no lo podía hacer porque es imposible ir a través de esa maraña burocrática, ¿no? Si lo quieres hacer legalmente. Entonces, por eso tenemos tanta informalidad, ¿no? No encuentro en la propuesta de Comunidad Ciudadana, por ejemplo, algo sobre el contrabando. Una propuesta que realmente quite al Estado del medio debe decir fronteras abiertas, legalizamos el contrabando ya, porque eso genera menores precios, favorece al consumidor, etcétera, etcétera, ¿no? Y a los empresarios bolivianos que tienen que competir con esos productos importados, pues les quitamos todos los impuestos y las barreras laborales y todas esas regulaciones y restricciones para que puedan competir. Es decir, no le hacemos ningún favor a la industria boliviana subiendo los aranceles, ¿no? Para que no compitan con estos. Entonces, a mí me parece que es importante la discusión ideológica, no en sentido de dogma. Otra vez, podemos hacer curvas, pero tenemos que saber a dónde estamos yendo. Y ahí me parece que el MAS gana y sigue ganando, como dices tú, porque no hay otra agrupación, otro líder, otra gente que le proponga al país y que enamore al país con algo distinto, ¿no? Para hoy.